Bienvenidos a Didáctica Radio, nuestro primer programa de este año tan esperado, el 2021. Y qué bueno poder compartir hoy con una invitada muy especial. Soy la doctora Margarita Heinzen, educadora, y hoy me acompaña Vanessa Espaillat. Ya ha estado en el programa, pero qué bueno recibir el 2021 con una colega, amiga, a quien quiero y admiro mucho. Bienvenida. Muchas gracias y gracias por esta oportunidad de compartir contigo tu primer programa del año y que realmente pues es un programa que ayuda tanto, ¿verdad?, a la comunidad para poder pues crecer y aprender de los aspectos más importantes de la vida. Así que gracias por la invitación. Aportando un granito de arena a la formación, al crecimiento, al aprendizaje de todos los que estamos educando, de padres, educadores, bueno, de todos, de todo lo que estamos involucrados, porque la verdad que educamos a través de diferentes vías. Y ojalá cada uno de nuestros programas que están disponibles puedan ser compartidos en los centros educativos, con las comunidades educativas, en las instituciones, para que se aprovechen al máximo. Todos nuestros programas están disponibles, así que aprovechen porque son contenido, no solamente contenido de calidad, sino que contamos, como hoy, con especialistas realmente preparados, con experiencia y que orientan y ofrecen estrategias como vamos a ofrecer hoy. Pues Vanessa es doctora en psicología de la Universidad de Salamanca, directora de Continuum, coordinadora de la especialidad en crisis y trauma de UNIBE y de psicoterapia, subdirectora de Luxmundi, con la comunidad educativa Luxmundi, y trabaja en la unidad de crisis y trauma de UNIBE, o diriges, ¿verdad?, la unidad de crisis y trauma de UNIBE. Bueno, eso es resumido, pero realmente contamos hoy con Vanessa, que es una tremenda especialista que ha trabajado y tiene mucha experiencia en este tema que tenemos hoy, que lo vamos a presentar, y que es el tema de dar la bienvenida al 2021. Estamos listos para el 2021, pero para eso necesitamos estrategias para manejar la crisis. Yo creo que eso es una palabra muy mencionada en el 2020, y tú, Vanessa, que vienes trabajando con este tema de crisis, trauma, manejo, cómo manejarlo, qué bueno que podemos ofrecer a nuestra comunidad y a nuestros oyentes estas orientaciones. Y yo digo, bueno, lo primero, Vanessa, es definir qué es una crisis. Vamos a conversar un poquito sobre esto, aclararle a las personas, porque hablamos de crisis como de una manera muy coloquial. Es muy común escucharlo, ¿verdad? Tengo una crisis, tú tienes una crisis, o estamos en una crisis. ¿Qué significa esto de crisis? Crisis es una situación que nos desborda porque se sale de lo que es la cotidianidad, lo de que es el día a día. Es algo que nos sorprende, es algo que viene de repente y que uno no estaba preparado para ello. Por eso es una crisis. A diferencia de un trauma, la crisis es algo que, por ejemplo, pasa en un momento determinado y luego, pues, con el tiempo vamos superando, ¿verdad?, todas las secuelas que nos deja, que vamos a ir hablando un poquito de todo eso. El trauma es algo que se preserva en el tiempo, es la diferencia. La crisis es algo que, vamos a decir, nos compromete todas nuestras habilidades de afrontamiento en la vida, porque es algo que viene de repente, que nos saca de la cotidianidad, de lo que realmente estábamos acostumbrados en el día a día. Y entonces, pues, poco a poco, pues, nos vamos ajustando y volvemos a la normalidad. El trauma no, el trauma se preserva en el tiempo y por lo tanto se necesita, pues, ayuda psicológica para poder salir de una situación traumática. Okay, entonces... La crisis siempre va a tener dos aspectos. La situación del peligro, porque uno queda como en shock cuando viene la situación de crisis, ¿verdad? Pero luego hay oportunidades, porque siempre de las crisis aprendemos y salimos, pues, por ejemplo, con mayores habilidades que las que teníamos antes de vivir esa crisis. O sea que definitivamente sí, hemos enfrentado una crisis bastante particular en este 2020 a nivel mundial, y muchas personas, Vanessa, estaban contando los minutos para que terminara el 2020, y sin embargo este 2021 sigue trayendo
retos. Retos. Y muchos retos, muchos desafíos para cada quien de una forma diferente. Esto que tú mencionas, o sea, una crisis te saca de eso que tú, pues, de ese lugar donde tú estás, que es lo esperado, o lo que tú sientes que, ¿verdad?, va a pasar, y de repente, pues, implica un cambio. Y me gustaría saber, Vanessa, y sé que nuestros oyentes, ¿podríamos hablar de tipos de crisis? O sea, ¿habría una clasificación de las crisis? Sí, porque, por ejemplo, hay crisis normativas de la vida diaria, las crisis que ocurren, por ejemplo, cuando en los sistemas familiares vamos cambiando de una etapa de desarrollo a otra. No es lo mismo, vamos a decir, ser padre de niños pequeños que ser padre de adolescentes, ser padre de adultos. Son crisis normales, son crisis de la vida diaria. También hay situaciones de crisis cuando tenemos pérdidas y duelos, ¿verdad?, que nos acompañan durante la vida, pérdida de seres queridos, divorcios. Cuando nos mudamos, los emigrantes sufren situaciones de crisis que son normales, ¿verdad?, que nos afectan el día a día, que nos cambian nuestras rutinas. Y también esas crisis inesperadas que vienen, por ejemplo, cuando vienen eventos naturales inesperados, un terremoto, un huracán, ¿verdad? Todos esos preparativos para salvar la vida. Pero siempre lo más importante es preservar la vida, salvar la vida y preservar nuestra salud mental en todos estos procesos. Entonces, por eso siempre, pues, la ayuda que se da en el momento de crisis es para preservar la salud mental y para preservar la vida. Sobre todo preservar la vida. Y en eso estamos, ¿verdad? Así Ahora es. lo hemos experimentado como nunca antes, ese sentido de supervivencia, de preservación. Y definitivamente, Vanessa, voy a mencionar algunos, pero ustedes en Continuum, y sé que en tu práctica y en tu experiencia, sé que están viendo, o sea, observando y enfrentando, pues, todas las situaciones que muchas personas están viviendo, entre ellas, pues, pérdida de trabajo, pérdida de seres queridos, el tema de las clases en casa, manejo de la virtualidad, ese cambio de las clases, los cambios de horario, de rutina, ahora como el tema del tiempo, el toque de queda. Ay, sí. Gracias. La incertidumbre, el tema del manejo de la enfermedad, o sea, estoy mencionando algunos que todavía, o sea, a tantos meses de haber comenzado con esta situación, con esta pandemia, con el confinamiento, o sea, te seguimos enfrentando. Y yo sé que muchas personas, Vanessa, y tú lo sabes, se sienten ahogadas, como sin salida. Y hoy vamos a hablar sobre eso, o sea, cuáles son esas estrategias, cuáles son esas orientaciones, cuáles son esas acciones que pueden ayudar a cada persona, porque, ¿verdad?, a cada quien de una manera diferente. Y yo te pregunto, Vanessa, ¿por qué prepararnos para manejar la crisis? O sea, ¿por qué es importante manejarse, aprender a manejar una crisis? Es importante porque de eso depende nuestra salud mental, depende nuestras relaciones familiares y depende el cuidado que vamos a dar a nosotros mismos. Tú ves, esta pandemia es un estresor crónico porque no es un evento único, es un evento que se ha preservado en el tiempo, por lo tanto puede convertirse en vamos a decir, en un estrés postraumático si no nos aprendemos a cuidar y aprendemos a desarrollar esas habilidades de supervivencia. Porque esta pandemia, como tú bien dices, ha cambiado todos nuestros hábitos del día a día, nuestras prioridades. Ahora sabemos que lo más importante es la vida y es la familia. Eso es a donde hemos sobrevivido prácticamente, ¿verdad? Y cuidarnos los unos a los otros. Hemos tenido que aprender a cuidar nuestros estados emocionales, porque realmente, como tú dices, la incertidumbre nos visita, el miedo nos visita constantemente, la ansiedad, la angustia. Entonces, son estresores que generalmente pasan cuando hay un momento de crisis, pero como esto es una crisis que no se va, tenemos que todos los días aprender a cómo regularnos emocionalmente, y vamos a ir hablando de estrategias para lograrlo. Pero ya eso no es una situación que hacemos, bueno, un día al año, no, esto tenemos que hacerlo todos los días. Es como cuando cuidamos nuestra alimentación, ¿verdad? Y cuidar nuestra vida en el día a día, pues ahora más que nunca pues se hace necesario hacer todo eso.
Ha cambiado también nuestras relaciones sociales, ¿verdad? Porque de repente antes podíamos estar cerca, podíamos compartir, somos seres muy sociales los dominicanos, muy cercanos. Entonces hemos sufrido mucho todo este distanciamiento. Fíjate qué difícil se hace seguir las reglamentaciones para salvar la vida, ¿verdad? Hay mucha ignorancia en todo esto. Por lo tanto, es muy importante pues, conocer qué está pasando, conocer cómo cuidarnos, o sea, tener información fidedigna y de alguna manera pues cuidar nuestras relaciones cercanas con la familia, con los demás, como podamos, ¿verdad? Con el distanciamiento debido, pero de alguna manera pues estar ahí para poder seguir adelante. Entonces, ok, ¿cómo entonces vamos a cuidarnos? ¿Cómo vamos a cuidar nuestra salud física, nuestra salud emocional? Para eso es importante pues ponernos en un primer lugar, nosotros primero. Es como cuando vamos en un avión y hay una turbulencia, hay una situación, te dicen primero póngase usted la máscara de oxígeno y después póngaselo a sus hijos, incluyendo a sus hijos. Después ayuda a los demás. Entonces, tengo que empezar conmigo para poder entonces ayudar a mi familia y después ayudar a mi comunidad, ¿verdad? Tengo que identificar cómo me siento, qué sentimientos surgen ante esta circunstancia que estamos viviendo. Acepto todos estos sentimientos, me responsabilizo de cuidarme, sé cómo hacerlo, ¿ves? Entonces, para cuidar las emociones tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: no hablar no ayuda. Hay personas que piensan que cuando uno está viviendo una circunstancia difícil, no hable de eso, olvídate de eso. No, hay que hablar, ¿verdad? Porque tenemos 3 cerebros y los 3 cerebros funcionan diferente. Y a cada cerebro tenemos que cuidarlo en esta pandemia de manera distinta. El primer cerebro, que es el cerebro ejecutivo, lo cuidamos informándonos de manera adecuada qué hacer y cómo cuidarnos. El cerebro emocional, que es el segundo cerebro y que lo único que hace es sentir, ¿verdad? Y es diferente a pensar, no lo vamos a calmar con información. Lo calmamos cuando hablamos lo que sentimos, cuando expresamos los sentimientos, cuando tratamos de realmente pues sacar todas esas situaciones emocionales que nos están molestando, porque eso va independientemente de la información que hemos recibido y de lo que sepamos. Lo que sentimos, lo sentimos y no podemos luchar contra eso. ¿Qué hacemos? Pues simplemente lo hablamos. Ahora, ¿dónde vamos a hablar lo que sentimos? Vamos a hablarlo con personas que nos escuchan, que no nos juzgan, que saben que las emociones son como una olla de presión, ¿verdad? Que tú tienes que abrir el pichuetico para que baje la presión y no explote la olla de presión, ¿verdad? Entonces, así como nos cuidamos emocionalmente, hablando con personas que nos escuchan, que no nos juzgan, que realmente saben que el cerebro emocional tiene su manera, que no tiene que ver con información, porque hay personas que creen que dándote información ya tú te vas a calmar. No, No. para nada. Tú te calmas cuando hablas lo que sientes. Tú te calmas cuando hablas tus emociones y alguien te escucha y te valida y te hace sentir que tú eres importante. ¿Tú ves? Entonces también hay que cuidar nuestro tercer cerebro, que es el cerebro de la supervivencia, y el cerebro reptil, que está ahora sobreactivado todo el tiempo. Porque ese cerebro, vamos a decir, solo se activa cuando hay crisis, pero como esto es una crisis que no se va, nosotros estamos constantemente como, vamos a decir, en incertidumbre, estamos cuidándolo todo el tiempo, por lo tanto está sobreactivado todo el tiempo, y ese cerebro está agotado. Entonces, por lo tanto, también necesita... Ay, sí, Vanessa. Yo creo que todo el mundo terminó el año agotado. Claro. Sin excepción. Sí, así es. Entonces, como uno baja, vamos a decir, la activación del cerebro reptil, como uno baja ese cerebro que lo que hace es guardar memorias de sensaciones, porque yo pienso, yo siento y tengo sensaciones corporales. Entonces, tengo que cuidar mis 3 cerebros. Ahora, ¿cómo cuido mi cerebro reptil? Haciendo ejercicios, cuidando mi alimentación, haciendo ejercicios de meditación, de relajación, ¿verdad? Porque de alguna manera... y la respiración muy importante, por ejemplo, la respiración diafragmática. Porque el cerebro reptil, cuando uno está, vamos a decir, en un momento de peligro, lo que hace es activar en las glándulas suprarrenales adrenalina y cortisol. Por eso estamos sobreactivados todo el tiempo. Estamos llenos de cortisol y adrenalina en el torrente sanguíneo. Cuando hacemos ejercicio, el cortisol baja. Cuando respiramos desde el vientre, la respiración diafragmática, el cortisol baja.
porque el cerebro reptil entiende que ya no hay peligro. Entonces es como un poco engañarlo, Sí. ¿verdad? Entonces la respiración diafragmática implica inflar el vientre, inspirando por la nariz y botando la respiración por la boca. Cuando usted se sienta muy excitado, muy ansioso, puede irse un momentito del trabajo al baño y respirar. Inspira por la nariz y lo saca por la boca. Se llama 4-8 esa respiración. Inspiro 4 segundos y expiro 8 segundos por la boca. De esa manera voy bajando el nivel de activación de mi cerebro reptil. Entonces, tener una rutina diaria de autocuidado es sumamente importante y más ahora, mucho más que nunca. Porque como estamos, vamos a decir, trabajando con nuestros 3 cerebros y cuidándolos, tener horarios, ¿verdad? De alimentación sana, tener horarios de hacer ejercicio, tener horarios de hacer pasatiempos agradables en el día a día. Tenemos que ponerlo eso en la agenda como algo sumamente importante. Que no se nos acabe el día sin haber hecho algo bonito para nosotros y algo bonito para nuestra familia. Es algo que nos dé placer y cada persona pues lo hace a su manera. Hay personas que leen, otros que oyen música, otros que bailan, ¿verdad? Otros que hacen juegos de mesa, otros que conversan. Es que cada uno pueda buscar cuál es su nivel, cómo se regula emocionalmente, qué necesita para regularse emocionalmente. Somos diferentes y está bien como cada cual lo haga. Y no hay una receta única, ¿verdad? La receta es lo que usted le haga feliz y no le haga daño a nadie, ¿verdad? Así. Entonces, cuidarnos es saber que todos esos aspectos tenemos que ponerlo todos los días en nuestra agenda, que hemos vivido mucho tiempo olvidándonos de nosotros mismos. Pero sobrevivir a esta pandemia va a implicar ponernos en primer lugar y cuidarnos, cuidar nuestros 3 cerebros. Y de alguna manera, sí, después con esa posibilidad de esa tranquilidad, entonces poder ayudar a nuestra familia y ayudar a nuestra comunidad. Ayudamos a nuestra familia cuando usted está enojado, ansioso, mal, y lo primero que va a hacer es regularse emocionalmente. Se da un tiempo fuera, se respira, piensa en algo agradable y luego va y va a hablar con su compañero y le va a decir qué mal estoy, qué mal me siento, pero después de haberme regulado emocionalmente. Si tengo a un miembro de mi familia desregulado emocionalmente, le puedo escuchar, le puedo recordar que puede tal vez darse un tiempo fuera en lo que se sienta mejor y que lo vamos a escuchar y que siempre va a estar abierta la puerta para que pueda expresar sus emociones, sus sentimientos, ¿verdad? Y de esa manera, pues, ser un apoyo para la familia. Es importante en la casa siempre dejar el espacio para que cuando una persona no pueda en ese momento hablar porque no se sienta, ¿verdad? Capacitado en ese momento para expresar emociones y sentimientos, poder darse tiempo fuera y que la familia respete eso. Porque a veces, pues, invadimos el espacio del otro. No, tú tienes que hablar ahora. No. Si la persona no está apta para hablar, no puede hablar. Vamos a dejarle su tiempo fuera. Vamos a dejarle que se regule emocionalmente. Que luego no podrá decir lo que le duele, lo que le molesta, la incertidumbre, la ansiedad que ha vivido con todo esto que nos ha tocado, ¿verdad? Y entonces eso regula emocionalmente, baja la intensidad y nos permite, pues, de esa manera cuidar nuestros 3 cerebros, que son totalmente diferentes, ¿verdad? Y que cada uno necesita una atención especial. Hay ejercicios también muy buenos. Nuestro cerebro se regula y baja la intensidad de activación cuando hacemos ejercicios que unen los 2 hemisferios cerebrales. Entonces, por ejemplo, un ejercicio de emergencia, si usted está muy desregulado y usted necesita ese tiempo fuera y regularse, es hacer como el ejercicio de la mariposa, ¿verdad? Entonces, con la mariposa yo puedo, dando toquecitos en mi cuerpo, ayudar a que los 2 hemisferios cerebrales se conecten y eso baja el nivel de intensidad, baja el nivel de activación. O sea, son como ejercicios de emergencia para bajar la ansiedad en un determinado momento. También ayuda mucho lo siguiente: si usted coge algún elemento en las manos que pueda, vamos a decir, y como apretar. las bolitas esas que uno aprieta y... Entonces tú coges esas 2 bolitas y las vas apretando y vas pensando en todas las emociones que te visitan, miedo, pero ponle nombre. Usa tu primer cerebro para
ponerle nombre a lo que está viviendo tu cerebro emocional. Tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? Siento incertidumbre, me siento mal porque perdí mi empleo y tal vez no tengo los recursos económicos que tenía antes. Pero es importante lo siguiente, todo esto va a pasar y un día nos vamos a recuperar. Por eso tenemos que preservar la salud mental y la salud física, para cuando esto pase podamos decir lo logramos. Víctor Frank, que le llaman el psiquiatra que superó el horror, ¿verdad? Porque superó un campo de concentración, el campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, donde murió toda su familia. Nos decía en su libro emblemático, El hombre en búsqueda de su sentido, que todo el que sobrevivió a ese campo de concentración, lo que nunca perdió fue la esperanza. El que perdía la esperanza moría inmediatamente, porque no tenían ninguna posibilidad física para estar vivos. Lo que nos mantenía vivos era la esperanza. Ellos se veían fuera del campo de concentración. Ellos soñaban y hablaban qué iban a hacer cuando salieran del campo de concentración. Nosotros podemos hablar qué vamos a hacer cuando salgamos de la pandemia, qué recursos nos llevamos, cómo hemos salido mejor personas. Y eso lleva mucho, Vanessa, también a aquellas personas que se quedan un poco en el pasado, porque antes y yo y lo que yo tenía y que antes era mejor y que ahora, y esa gente que se queda, esas personas que se quedan en el pasado, en vez de mirar hacia el futuro, como tú dices, o sea, visualizarnos luego de y soñar con esa situación que viviremos cuando todo esto pase. Así es, pero para eso tenemos, que esto es como una guerra bacteriológica, ¿tú ves? Nosotros estamos en guerra, no es una guerra, vamos a decir, como la conocíamos, pero una guerra bacteriológica. Entonces, ¿qué hacemos? Cuidar la vida, preservar nuestra salud mental, y es un proceso. Yo tengo que tener información, yo tengo que regularme emocionalmente, y para eso me doy tiempo fuera, respiro profundo, hablo mis sentimientos, no me quedo con nada por dentro, y cuido mi cuerpo físico, haciendo ejercicio que nivelen y que coordinen los dos hemisferios derecho e izquierdo. Por eso la mariposa ayuda tanto, porque va coordinando rápidamente los dos hemisferios en ese momento. Hago ejercicio, todo eso ayuda a mi cerebro reptil, la respiración diafragmática, y me voy cuidando. Cuando hago todo eso, entonces puedo pensar en el futuro y puedo pensar, bueno, cuando salgamos de esta pandemia, ¿qué nos vamos a llevar de todo esto, verdad? ¿Qué aprendí de mí mismo? ¿Qué aprendí de mi familia? ¿Qué me llevo hacia el mañana? ¿Qué voy a hacer con mi vida cuando volvamos a la normalidad? Entonces, siempre tener pensamiento de esperanzas, porque como tú bien dices, cuando nos estancamos en el pasado, nos deprimimos, ¿verdad? Cuando pensamos en que un día podremos salir de esto y qué nos llevamos en esa maleta invisible, ¿verdad? Esa experiencia. Pues todo eso nos sirve para de alguna manera tener emociones positivas dentro de una situación tan difícil como la que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Tenemos que dar la oportunidad que salgan las emociones difíciles, pero también tener momentos de esperanza. Veo que ponen aquí el Santa Teresita que nos está escuchando, que orar da paz también, paz en medio de la tormenta. Totalmente de acuerdo. O sea, las personas que tienen, vamos a decir, creencias religiosas y que pueden tener esa posibilidad, pues eso regula emocionalmente, totalmente la oración también. Me gustaría, Vanessa, antes de irnos a la pausa, que abordaras para nuestros oyentes y las personas que nos siguen. Me encantó cuando dijiste que no hablar no ayuda, me encantó. Pero me gustaría que viéramos esas etapas de una crisis. O sea, porque, bueno, hemos visto que hay crisis normales, como tú dices, de la transición, incluso cuando un niño pasa de nivel inicial a la primaria, de primaria a secundaria, un padre cuando pasa esas etapas, esos cambios que trae la propia vida, ¿verdad? Pero en este caso que estamos enfrentando una crisis de una magnitud externa, diferente, no sé si por tipo de crisis tendríamos etapas diferentes o hay unas etapas, vamos a decir, comunes que se viven al enfrentar una crisis. Bueno, cuando viene una crisis, lo primero que tenemos es una sensación de negación. No puede ser. O sea, empezamos a negar. Entramos en una situación como de shock, ¿tú ves? Y luego de ese choque, esa negación inicial,
viene un periodo de tristeza, ¿tú ves? Nos deprimimos. Wow, ¿verdad? Después de esta situación de tristeza viene una situación de aceptación, ¿verdad? Aceptamos lo que estamos viviendo, tenemos que aprender a vivir con esto, regularnos y aprender a sobrevivir hasta que podamos salir de ella. Yo pienso que de alguna forma todas las crisis pasan por el mismo proceso. No es un proceso lineal, es un proceso donde puede darse cualquiera de ellas, puede volver en cualquier momento puede volver a visitarnos la tristeza, ¿verdad? O la ansiedad o el miedo. Pero en la medida que vamos aprendiendo a cuidarnos y aprendiendo a ver cómo podemos sobrevivir en esta situación, pues uno se va haciendo más experto en el autocuidado. Yo creo que nosotros nos hemos ido haciendo expertos en esta pandemia. Sí, así es. Aprendiendo de los errores y aprendiendo pues cómo cuidarnos mejor. Pues vamos a la pausa, Vanessa. Vamos a, antes de irnos a la pausa, como siempre, agradecer al Banco Popular, que incluso estoy buscando porque me mandaron una información interesante, y es que el Popular conmemora 57 años de operaciones y aportes al país. Quiero felicitar al Banco Popular por estos 57 años de servicios financieros y que demuestra una y otra vez su compromiso y su contribución a la visión sostenible del desarrollo del país. Así que gracias al Banco Popular que apoya este programa, que está comprometido con la educación. Y ahora sí, nos vamos a la pausa, y cuando regresemos, me gustaría ya que, aunque tú has ido abordando algunas estrategias, vayamos cerrando y tengamos nuestro segmento de mito o realidad. Sigan con nosotros, nos vamos a la pausa. En breve regresamos con Didáctica Radio. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es poder recibirlo cerca. Ahora puedes buscar tus remesas en tu comercio, farmacia o ferretería más cercana a través de Subagente Popular. Con Remesas Popular recibes más cerca lo que te envían de lejos. Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Regresamos con Didáctica Radio y gracias Vanessa Espaillat que nos acompaña hoy con este tema de listos para el 2021, estrategias para manejar la crisis. Antes de irnos a la pausa, estuvimos viendo como algunas etapas que se viven durante la crisis. Vanessa mencionaba esa negación. Yo también he escuchado que una reacción común también es como para la parálisis, como un poco como uno quedarse tieso, como decimos los dominicanos, y como no poder movilizarse. Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento o en algunos momentos ese sentido como de, ok, y entonces me quedé como, no sé qué hacer, no sé por dónde, qué decisión tomar. Y sí, a partir de ahí, pues ya uno va acomodándose en la incertidumbre y hasta llegar, como tú decías, Vanessa, a esa pues aceptación, resolución. Me parece muy interesante. Antes de... Yo quería señalarte algo, por ejemplo, esto que dices es muy importante, porque cuando uno no se regula emocionalmente y cuando uno no tiene un espacio seguro, una familia segura, donde uno puede tener un relato coherente de lo que está viviendo, de lo que está pasando, que es lo que ayuda a ser resiliente. Tú ves, uno, bueno, puede entrar en estado de parálisis, que es decir, no sé qué hacer y quedarte ahí, ¿verdad? Porque yo puedo quedarme inicialmente en una situación de parálisis y luego me muevo, ¿verdad? Pero si yo me quedé en una situación de parálisis constantemente, yo necesito ayuda. Igualmente, si yo estoy constantemente agresiva, peleando, ¿verdad? Porque la agresividad y la parálisis es producto del miedo. O sea, el cerebro emocional hay miedo y la reacción es parálisis o pelear. Entonces, si usted está agresivo, si usted está peleando, si usted está en una situación donde constantemente, vamos a decir,
tiene dificultades con las personas con las que usted se relaciona, usted está en necesidad de ayuda. Eso quiere decir que el miedo le desbordó, porque la gente cuando tiene miedo ataca, cuando la persona tiene miedo se paraliza. Cuando podamos tener un ambiente seguro con quien hablar y poder regular nuestras emociones, entonces podemos manejar mejor la crisis. Qué importante es eso, el contar con un ambiente, y nosotros que estamos educando, los padres, los educadores, los centros educativos, pueden convertirse, como decía Cyrulnik, y lo he mencionado en varias charlas, en ese tutor de resiliencia, o sea, en ese espacio para, como tú dices, de seguridad, de confianza, en el cual yo pueda hablar, en el cual yo pueda expresar mis emociones. Pero si no contamos con eso, como tú misma planteas, hay que buscar ayuda. Pero que analicemos, los que nos están escuchando, en esos momentos en que te quedas paralizado, en que no tienes la posibilidad o la capacidad de movilizarte, de seguir avanzando, de dar el siguiente paso, pues buscar ayuda, como yo siempre digo en todas mis charlas y en todos mis talleres, buscar ayuda es una habilidad socioemocional muy importante. Incluso CASEL, que es el centro, bueno, pueden buscar información sobre aprendizaje socioemocional. Una de las habilidades que contempla el aprendizaje socioemocional es precisamente esa, o sea, tomar decisiones, y es de sabios, ¿verdad? Buscar ayuda. Así que identificar eso es muy importante, identificar cuándo ya necesito ayuda u otra persona que está en mi familia o en mi lugar de trabajo, en mi contexto, pues también tiene que buscar ayuda. Así que, Vanessa, como hemos visto y tú misma lo planteabas, no hay una receta, no hay una única estrategia para, vamos a decir, salir de esa situación, sobre todo cuando estamos experimentando ansiedad, estrés. Como tú misma planteabas, esto no ha sido un evento puntual, esto ha durado y seguirá. La perspectiva es, bueno, no sabemos. Hoy salió una noticia en el Diario Libre, me parece, no sé si fue en el Diario Libre o en Acento, y una especialista planteando que ya a mediados de año, a mitad de año, ya vamos como a volver a la normalidad, o como que retomaremos nuestras vidas, pero no se sabe, Vanessa. Y tú hablabas de aceptación, y yo creo que un paso importante es ver las cosas tal y como son. No sé si tú quieras hablar un poquito sobre eso, porque hablábamos de visualizar el futuro, vernos después, pero al mismo tiempo también como esto es lo que hay. O sea, exacto. O sea, es como esa combinación, ¿verdad? De el ver a futuro, tener un plan que es tan importante, pero al mismo tiempo, pues con los pies en la tierra, el hoy, aquí y ahora, como dice Bernabé Tierno en su libro. Así es aceptar el aquí y el ahora, aceptar el presente, vivir el aquí y el ahora. Y en el aquí y el ahora vivir también todo lo que nosotros podemos agradecer, ¿verdad? Por lo que tenemos. Lo más importante es la vida. Y si tenemos la vida y tenemos salud, ya tenemos algo maravilloso que agradecer. Entonces, si tenemos familia, si tenemos amigos, ya tenemos situaciones importantes que agradecer. Si hemos perdido nuestro trabajo y no tenemos las facilidades económicas que teníamos antes, un día nos recuperaremos. Pero si preservamos la salud mental, si preservamos nuestra salud emocional, si preservamos nuestra salud física, podemos ver ese momento en el futuro. O sea, tenemos que cuidarnos en el presente para poder vivenciar ese futuro cuando podamos salir de la pandemia. Pero es tener metas también cortas, a corto plazo, de 24 horas. ¿Qué voy a hacer yo en estas 24 horas? Un día a la vez. Para cuidarme, para ser feliz, ¿verdad? Para ser feliz a la gente que me rodea, dentro de lo posible, ¿verdad? Dentro de lo que es posible. ¿Cómo me voy para eso? A cuidar, pero cuidando mis 3 cerebros. Primer cerebro, información adecuada. ¿Qué está pasando? Segundo cerebro, emocional. Necesito apego seguro, necesito un ambiente cálido, necesito sentirme amado, querido y amar y querer, ¿verdad? A los demás. Necesito cuidar mi cuerpo físico y bajar el nivel de ansiedad. Y eso lo hacemos cada uno según nuestras propias habilidades. Hay personas que les gusta hacer ejercicio, otros caminan, otros pues bailan o leen o
o hacen algún tipo de actividad que puedan, pero lo importante es saber que para sobrevivir la pandemia tenemos que ponernos en la agenda. Muchos de nosotros hemos vivido en automático, nos hemos olvidado de vivir, ¿verdad? Y vivir con conciencia, vivir en aceptación y vivir en el aquí y el ahora y saber, yo estoy presente, yo me estoy cuidando, qué estoy haciendo para mí, qué estoy haciendo para los que me rodean, qué estoy haciendo para mi comunidad, ¿verdad? Porque es un país pobre y necesita mucha solidaridad de todos nosotros, apoyo de todo lo que podamos dar, ¿verdad? Para que realmente podamos seguir todos adelante. En una, vamos a decir, como nación, como comunidad, que podamos pues vernos como un todo, pero tengo que empezar por mí, por mi familia, para poder ir luego entonces a la comunidad. Y tú has mencionado mucho, de hecho tuvimos un programa, la regulación emocional, y tuvimos un programa excelente con Miguel José Peña, que realmente está disponible, ojalá todos puedan escucharlo, de autorregulación emocional, maravilloso. Y eso es un componente muy importante cuando hablamos de manejo de crisis, la autorregulación emocional. Y muchas personas, Vanessa, dirán, pero ¿cómo se come eso? Porque así, que acepto mis emociones, pero ¿cómo lo hago? O sea, no nos han enseñado, Vanessa, lamentablemente a muchas personas, a la mayoría, me atrevo a decir, no las han enseñado a regular sus emociones. Y nosotros incluso tenemos un programa, Construyo, que implementamos con niños pequeños de 3 a 5 años, desde hace ya como 5 años, estamos en varios centros educativos. Y el programa precisamente promueve el aprendizaje socioemocional, identificar las emociones a través de diferentes actividades y nos damos cuenta que las propias maestras, Vanessa, no tienen esas herramientas, ¿no? Nos hemos concentrado mucho en el ámbito educativo, pero también en la casa, en lo académico, que si tiene que leer, que si tiene que saberse esto, que si tiene que escribir, que si tiene que hacer matemática. Y nos hemos olvidado un poco de esto. Entonces, como un adulto que no ha sido enseñado, como un adulto, o sea, es un proceso. Tiene que empezar poquito a poquito. Y tú decías, esto es diario. Esto no es algo puntual que yo hice y ya, es diario. Tenemos que incorporarlo en nuestras vidas. Es dejar de vivir en automático y vivir con conciencia, presente, en el aquí y el ahora. Y eso es, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué siente mi cuerpo? Es desde que me sienta algo que no me hace sentir bien. Entonces usar mi cerebro lógico racional para ponerle nombre a esa emoción. Mira, si nosotros tenemos inteligencia emocional, eso quiere decir que podemos nombrar más de 25 emociones en nosotros mismos. La mayoría de las personas que yo le pongo a hacer este ejercicio no llegan ni a 5, ni a 6, ni a 7 emociones. O sea, somos, como tú dices, analfabetos emocionales porque no hemos aprendido a identificar nuestras emociones en nosotros mismos. Entonces, desde que usted sienta algo que le hace sentir mal, trate de sentir en el cuerpo, ¿verdad? La sensación que le genera, porque siempre las emociones van, vamos a decir, relacionadas con una sensación física, ¿verdad? Entonces, una manifestación se manifiesta de alguna manera. Se manifiesta inmediatamente en el cuerpo. Usted está sintiendo una manifestación en su cuerpo que le desagrada, póngale atención a esa y póngale un nombre a la emoción que va relacionada con esa sensación física, porque siempre toda sensación física está relacionada con una emoción. Vamos a aprender a nombrar nuestras emociones. ¿Cómo me siento yo hoy? Siento incertidumbre, siento miedo, siento frustración, siento dolor, me siento frustrado, o sea, porque nosotros le ponemos muy fácil nombre a las emociones positivas, a las que son agradables, ¿verdad? Pero realmente inteligencia emocional es también poder reconocer esas emociones desagradables que nos visitan y nombrarlas y sentirlas en el cuerpo. Y cuando yo hago el ejercicio que le comentaba de exprimir algo con las manos, ¿verdad? Es tomar conciencia de esa sensación corporal desagradable que estoy sintiendo, ese dolor físico, ponerle un nombre a la emoción y pensar qué me está molestando y qué necesito sanar, ¿verdad? Es conectar los 3 cerebros. Y para eso tengo que tomar conciencia de mí misma y dejar de estar en automático. Excelente. ¿Verdad? Entonces, en ese momento, pues voy aprendiendo cómo yo manifiesto a nivel corporal la ansiedad, la angustia, cómo se manifiestan esas emociones, cuáles son las emociones que más me visitan y qué pensamientos pues vienen y también están ahí. Esos pensamientos que me visitan, yo puedo pararlos. Es decir, yo puedo decidir no seguir escuchando, ¿verdad?
un pensamiento que me hace daño y que es desagradable. Pero para eso yo tengo que estar consciente de mí misma. Claro. Mira, ¿qué pasa? Imagínate una carreta. Imagínate que tú eres quien maneja la carreta, ¿verdad? Y hay 3 caballos. Uno se llama pensamiento, otro emociones y otro sensaciones corporales. Y yo transporto en mi carreta lo que es valioso para mí, lo que es importante, ¿verdad? Si yo manejo mi carreta, yo manejo mis pensamientos, mis sentimientos y mi cuerpo, mis 3 cerebros. Pero si yo no estoy consciente de quién soy yo y de quién está manejando la carreta, ¿quién va a manejar la carreta? Los caballos. Y me van a llevar a donde yo quiera. ¿Ok? Pero si yo agarro mi carreta y yo le digo, viene un pensamiento desagradable, un pensamiento que me deprime, un pensamiento que me hace daño, yo digo, ok, aquí hay un problema para resolver. Sí, hay una oportunidad también. ¿Lo puedo resolver ahora? No. ¿Va a ser mañana? Bueno, pues si no lo puedo resolver ahora, cambio el pensamiento y digo, voy a hacer otra cosa. Voy a llamar a una amiga, voy a poner una música, me voy a poner a leer, me voy a poner a cocinar, a cocinar, a limpiar, a lo que sea. Pero si a mí me funciona mucho eso. Maravilloso. Si yo dejo ese pensamiento negativo haciéndome daño, dejé que los caballos fueran los que dirijan mi carreta. Porque ese caballo puede y por ahí mismo nos desbocamos todos. Pero claro, emociones desagradables, el cuerpo está enferma, baja mi aparato inmunológico. Entonces, estar presente en el aquí y el ahora, estar consciente. Yo observar qué pienso, qué siento y cómo están mis sensaciones corporales. Mi cuerpo. Dicen los neurocientíficos que uno tiene la capacidad de observar sus pensamientos, sus sentimientos y sus sensaciones corporales, porque yo no soy mis pensamientos. Yo no soy lo que siento y yo no soy mis sensaciones corporales. Todo eso es parte de mí. Pero la persona que observa, la parte de mí que observa todo eso, es la que puede dirigir la carreta. Y saber que son partes de mí. Mis pensamientos son partes mías, pero yo puedo cambiarlo. Mis emociones son partes mías, las acepto. Y si las acepto y le paso las manos, pues más rápido se van. ¿Verdad? Y mis sensaciones corporales, bueno, es mi cuerpo. Si yo puedo regular mi cuerpo, si yo puedo hacer ejercicio, yo puedo dejar que esas sensaciones corporales pues también se vayan y que no me hagan daño. Como decían los papás de uno, escucha tu cuerpo. Sí, escucha tu cuerpo. Esas palabras sabias, ¿verdad? Hay muchas personas que, por ejemplo, han perdido ya el reflejo de sentir la sed en el cuerpo, no beben agua. Y lo que creen que tienen es hambre, no es hambre, es sed. Es sed. A veces tenemos necesidades emocionales, ¿verdad? Y lo que hacemos es comer. Porque creemos que comiendo eso me dijo una amiga en estos días, que yo como porque me sacia como la ansiedad. No es por hambre, es como que me sacia la ansiedad. Entonces lo que tenemos que aprender a ver qué es lo que yo estoy necesitando. Yo lo que necesito es hablar mis emociones, pues entonces no necesito comer, necesito hablar con alguien. Hablar. Excelente, excelente. Buenos amigos son fundamentales. Una familia son factores de protección, factores de protección, definitivamente. Y un aspecto, Vanessa, antes de entrar en mito realidad, tú sabes que vi un estudio, aquí tengo los datos, vi publicado reciente del tema como cómo ha influido el COVID, y definitivamente ha aumentado el insomnio, ha aumentado el trastorno por estrés postraumático, ha aumentado la ansiedad, y dice que están 5, 4 y 3 veces, tanto el estrés postraumático como la ansiedad como la depresión, respectivamente, 5, 4 y 3 veces más frecuente en comparación con lo que reporta habitualmente la OMS, la Organización Mundial de la Salud. O sea que sí, definitivamente, esta crisis, esta pandemia, esta situación que era de esperarse, está teniendo, y ya están saliendo resultados e informaciones y datos sobre esto, o sea, cómo está influyendo en nuestra salud mental, en nuestro estado, y tenemos que estar alerta con nuestros niños, con nuestros jóvenes, alerta con nosotros mismos. Tú decías, bueno, yo siempre le he dicho, por ejemplo, a las mamás, si tú estás bien, tus hijos estarán bien, es lo que tú dices. Primero tengo que ponerme el oxígeno yo, tengo que ocuparme de mí, pero definitivamente que tenemos que estar alerta también y observar los que estamos, ¿verdad?, en roles
de educar y de guiar, tenemos que estar alerta con nuestros niños y jóvenes, nuestros adolescentes. Claro que sí, porque por ejemplo, los niños pequeños se regulan si los padres están regulados. Los niños pequeños necesitan hablar lo que sienten y nosotros darle la información de lo que está pasando, porque ellos no han desarrollado la capacidad de abstracción que le permita entender lo que está pasando. Si ellos no sienten tranquilos, ellos van a sentirse tranquilos. Este es un proceso que tenemos que digerirlo. Y cuando uno digiere una alimentación, ¿verdad? Uno se queda con lo que es la vitamina y lo que son los minerales, y lo que no nos sirve lo botamos. Entonces, asimismo, este es un proceso, ¿verdad? Esta pandemia nos ha llevado a tener situaciones que tenemos que digerir, ¿verdad? Y dejar afuera lo que no nos hace bien. Y para eso tenemos que aprender nosotros a hacerlo para poder enseñárselo a nuestros hijos, ¿verdad? Los niños pueden sentir mucha pesadilla, muchos miedos, pueden sentirse, ¿verdad? Totalmente, pues, también pueden tener trastornos psicosomáticos, pueden hacer regresiones, ¿verdad? Porque tienen miedo. Ahora, si papá y mamá están regulados, si papá y mamá me ayudan a través de la arteterapia, con el dibujo, con los cuentos, con los ejercicios, o sea, todo esto que hablamos se puede enseñar a los niños para que aprendan a regularse, la respiración, la mariposa, ¿verdad? El poder soltar toda esa carga que hay en el cuerpo. Canalizar todo. Pues vamos haciéndolo con los niños y eso pues ayuda. Los adolescentes, por ejemplo, lo que están sufriendo es que se aíslan de todo esto que viven a través de las adicciones, entre ellas las adicciones a los juegos electrónicos, ¿verdad? Pero cualquier tipo de adicción, pero al final lo que necesitamos es conexión, conectar. Si conectamos emocionalmente con el otro, si conectamos relacionalmente con el otro, si podemos darle información que necesita, ellos no se van a sentir solos ni perdidos. Se sienten solos y perdidos si no hablamos con ellos, si no le informamos, si no conectamos emocionalmente, si no compartimos con ellos momentos agradables, bonitos y de esperanza, ¿verdad? Ellos tienen que saber también que papá y mamá tienen momentos difíciles y que cuando los tengan se lo van a anunciar. Y vamos a meternos en nuestra habitación y ahí vamos a tratar de regularnos, ¿verdad? Para no agredir a nuestros hijos en una situación porque nosotros estamos llenos de miedo, ansiedad o angustia, que son normales y naturales. Lo que necesitamos es parte de la vida. Sí, darnos ese tiempo fuera, ¿verdad? Entonces, escaneamos nuestro cuerpo, escaneemos nuestras emociones, escaneemos nuestros pensamientos, observamos todo. Yo observo, esa capacidad de observación se desarrolla y permite entonces crear lo que es la autoconciencia, vivir aquí y ahora, estar presentes, ¿verdad? Y poder ayudarnos. Excelente. Qué bueno que tú mencionas a los adolescentes porque próximamente viene un evento que debió pasar en el 2020, pero por todo esto de la pandemia lo tuvimos en el 2019 y es el evento para padres de adolescentes, adolescencia, etapa de oportunidades. Así que estén atentos que próximamente va a salir toda esa información de este evento tan necesario e importante porque tenemos que seguir trabajando con padres de adolescentes. Aquí hay una mamá de adolescentes. Definitivamente que sí. Y antes de cerrar, porque se nos va el tiempo como siempre muy rápido aquí en Didáctica Radio, me gustaría hablar porque no quiero dejar mito o realidad. Bueno, 3 minutitos para este tema. El tema del aspecto del sentido y propósito. Cuando estamos en una crisis, a veces como que decimos, incluso comenzando este año, nosotros, Katia Flores, que me imagino que la conoces, del Centro KFA, que es colaboradora nuestra, participa mucho en el programa, nosotros dimos a principio un taller del 2020, jamás nos imaginamos en enero cuando lo dimos lo que iba a pasar, pero dimos un taller maravilloso que de hecho lo vamos a ofrecer de nuevo ahora el 16 de enero, se llama Un Año con Propósito. Es un taller bellísimo, realmente, para evaluar, pero también para plasmar, visualizar, porque a veces decimos, ay, sí, hay que planificar el año, pero no nos sentamos y lo hacemos. Y este taller como que realmente te lleva, te ayuda a eso. Pero muchas personas, Vanessa, se sienten ante la crisis y en este momento como que, ¿cómo yo voy a planificar nada? Y tú hablabas de planificar a 24 horas, un día a la vez. Pero ese aspecto, tú mencionabas a Viktor Frankl, que también aborda mucho este tema de sentido y propósito, o sea, metas. ¿Qué podemos decirle a nuestros oyentes, a nuestros padres, a nuestros educadores, a nuestros, ¿verdad?, jóvenes también? ¿Cómo podemos abordar esto?
Bueno, realmente lo que nos hace persona, lo que nos hace, vamos a decir, poder disfrutar la vida es tener un sentido. Si la vida no tiene sentido, pues perdemos, como te decía, hasta el deseo de seguir. Entonces, para eso yo tengo que primero conocerme, saber quién soy yo, ¿verdad? Y valorar que lo más importante que yo tengo es la vida, agradecer la vida y poder ver qué yo puedo hacer con esta vida que me regalaron. Mis padres, mi familia. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta vida, verdad? Entonces, yo puedo tener metas personales. O sea, yo qué quiero lograr, qué quiero hacer en este año 2021 de pandemia. ¿Qué yo quiero lograr? ¿Qué yo quiero hacer? ¿Verdad? ¿Qué yo quiero aprender? ¿En qué yo quiero mejorar como persona, como ser humano, como profesional? Saber todas las áreas de mi vida, como padre, como madre, como familia, ¿verdad? Entonces, ponerme metas a nivel profesional, ponerme metas a nivel familiar, ponerme metas a nivel personal. Así lo hacemos en el curso y es una experiencia riquísima para ir encontrando ese equilibrio. Claro, y si yo, por ejemplo, tengo menos recursos económicos, señores, a vivir con menos recursos económicos. Así mismo. Mi papá siempre decía, arrópese hasta donde la sábana le alcance. Claro. Mira, mucha gente que está deprimida ahora está deprimida porque perdió estatus económico. Pero eso se recupera. Lo que no se recupera es la vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Conozco familias que han bajado el nivel económico y lo han manejado hablando con sus hijos, diciéndole ahora tenemos menos recursos, pero seguimos siendo familia, nos queremos y vamos a seguir adelante. Y seguimos apoyándonos porque claro, es la conexión emocional. Para atrás ni para coger impulso, para atrás ni para coger impulso. Vanessa, 2 minutos, ¿mito o realidad? ¿Toda crisis tiene un final? Bueno, toda crisis tiene un final, pero después de esa crisis viene otra. Porque la vida es manejar crisis, ¿ves? Por ejemplo, cuando hablamos de los cambios que se dan en los sistemas familiares, siempre estamos manejando crisis. Ahora, lo que yo necesito es tener habilidades de afrontamientos. Excelente. La habilidad de afrontamiento es manejar mis emociones, mis pensamientos, mis sensaciones corporales, tener con quién hablar, tener un apego seguro, tener un ambiente, amigos, familia, donde yo me sienta importante, valorada y querida. Ahora que tú mencionas apego, tuvimos un webinar con Claudine Hernández y Hortensia sobre apego, bellísimo. Está en nuestro canal de YouTube, Didáctica Online. No dejen de buscarlo. Bellísimo programa sobre el apego. ¿Mito o realidad? ¿Las crisis pasan solas? Realmente, ¿qué te digo? Duran un tiempo, ¿verdad? Tienen su tiempo, realmente. No se van rápidamente, sino que te visitan y pasan un tiempo. A veces, pues, afecta, vamos a decirle, el sueño, afecta nuestras habilidades de concentración, de atención, afectan nuestras relaciones, ¿verdad? Todo eso, pues, realmente. Y luego, pues, vuelven a la normalidad. Es como un proceso, ¿verdad? Que tiene, que poco a poco vamos saliendo de ella y vamos volviendo a la normalidad. Excelente. Ya sí tenemos que cerrar, lamentablemente. Y a todos nuestros oyentes, todos hemos vivido y estamos viviendo constantemente crisis, como dice Vanessa. No es que se terminó, sino que estamos enfrentando diferentes tipos de crisis en diferentes momentos y de diferentes formas. Y a veces creemos que vamos a morir de dolor. Todos hemos experimentado en algún momento u otro esa sensación. Y sin embargo, nos levantamos y seguimos respirando, seguimos caminando y seguimos adelante. Así que tenemos muchas herramientas, tenemos mucha capacidad de resiliencia y de salir adelante. Gracias, Vanessa, por participar en este programa tan importante para iniciar el año recargado, ¿verdad? Y con las estrategias. Invitar de nuevo a todos, incluyéndote a ti, Vanessa, a suscribirte al canal de YouTube, Didáctica Online, porque ahí tenemos webinar, los programas de didáctica radio, cápsulas Construyo, que pueden ser compartidas, deberían ser compartidas con todos nuestros padres, con los educadores, para seguir formándonos y creciendo y aprendiendo juntos a través de estos canales. Así que cerrar con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima semana. Bye bye. Gracias, Vanessa.